hemos puesto mucho empeño en que el tema quedara como bastante expuesto. Queríamos hablar sobre un país europeo, porque siempre que pensamos en misiones, piensan África. Decimos misiones, ¿sí? Decimos los refugiados de Siria. Decimos misiones, pensamos, ¿no? No sé si a usted le pasa, pero cuando decimos misiones, nos van a hablar de África. Les comento que hay más lugares que necesitan de la palabra de Dios, que se está trabajando arduamente, pero que todavía queda mucho por hacer. Y en particular, el día de hoy, este mensaje nos va a dejar una advertencia a nosotros también. Así que yo quiero que usted me preste mucha atención. Dice, en definitiva, no voy a ir nunca a España. Primero, no diga nunca, lo sabe. Y en segundo lugar, sí, nos deja siempre una enseñanza para nosotros. Ahora sí, Andrea dejó la pregunta: ¿qué pasó, sí, que crecieron tanto los no religiosos? El título es El peligro del crecimiento de los no religiosos en España desde nuestra mirada. ¿Sí? Nosotros aquí en Latinoamérica somos cristianos evangélicos o pentecostales, pero en otras partes se nos denomina protestantes. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una desde nuestra mirada. Siguiente diapositiva. España está viviendo un crecimiento, viene viviendo un crecimiento de secularización. ¿Esto qué quiere decir? Andrea explicaba que se fueron apartando antes, sino el tema del catolicismo era la religión fuerte y era la religión predominante, inclusive hicieron persecución durante muchos años, ¿sí?, a los que no eran cristianos, pero luego con el paso del tiempo, ¿sí?, esto fue disminuyendo, el Estado se separó de la Iglesia, ¿sí?, y se declaró un Estado aconfesional, que ya lo dijo Andrea, si no se acuerda después le pregunta qué significaba, ¿sí? Un Estado aconfesional. Esto es bueno, no es malo, porque garantiza el libre culto. Entonces, si no es malo, ¿qué pasó? No, está bien, déjame. ¿Por qué creció? ¿Por qué creció el porcentaje? En vez de aumentar el cristianismo, ¿sí?, ha ido disminuyendo. De hecho, si nosotros miramos las estadísticas, cerca del 60%, decía Andrea, se consideran católicos, pero solamente la mitad es practicante. Y eso en cuanto a la religión del catolicismo. Y en cuanto a los protestantes, en cuanto a los cristianos, nos vamos a encontrar que son alrededor del 2-3%, según quien esté haciendo las mediciones, ¿sí? Y de esas personas, por ejemplo, una de las estadísticas es 1.700.000 que hay en el país, 900.000 son inmigrantes. O sea, ni siquiera son nativos de España, son gente de Latinoamérica o de otras partes que van a España, se instalan y se encuentran muy bien contenidos en las iglesias cristianas evangélicas, ¿sí? Entonces, la mayor cantidad es inmigrante, ni siquiera la mayor cantidad protestantes o cristianos evangélicos, como llamamos nosotros, son nativos del lugar. Así que realmente, si bien no es un país no alcanzado, es un país donde hay mucho trabajo todavía por hacer. De hecho, envía muchos misioneros, generalmente no son de los cristianos evangélicos, aunque envía muchos comparado con otros, ¿sí? Pero en las últimas décadas se ha ido revertiendo la tendencia a que ha necesitado más misioneros que el que envía, a raíz justamente de esto que ha venido pasando. Nosotros encontramos encima que esto se fue acrecentando, se aceleró desde la pandemia y creció en el grupo de los de 18 a 38 años, la gente más joven. ¿Cuál es el peligro, por decirlo de alguna manera? Que esa es la edad, digamos, que tradicionalmente o habitualmente tienen hijos, ¿sí? La edad de la formación de la familia. Y ya las nuevas generaciones, ¿a que no saben? ¿Se van formando cerca de Dios o cada vez más lejos de Dios? Este es uno de los peligros. Entonces, nosotros nos encontramos, ¿sí?, que no es tan sencillo ni poco menor. Ahora sí, la otra diapositiva.
¿Cuál es nuestra preocupación? El alejamiento de la fe implica una pérdida del camino de Dios. Nosotros creemos que hay salvación en ¿quién? En Cristo. En Cristo Jesús, ¿sí? Juan 14:6 nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo soy, lo dijo el mismo Jesús. Y en Romanos 10, sí, el versículo 9 nos habla sobre que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿no? Que murió, que le levantó de los muertos, ¿sí? Que está sentado a la diestra del Padre. Tenemos que hacer la confesión, ¿sí? Hay una sola forma de alcanzar salvación. ¿Cuál es la preocupación espiritual? Que esta tendencia de los no religiosos, donde estamos agrupando a los ateos, agnósticos, ¿sí? También se los llama no creyentes, no solamente, o por ejemplo irreligiosos, es otro término que se usa, ¿sí? Agnósticos no tienen una idea bien formada acerca de la existencia de Dios. Como que no consideran que hay prueba suficiente ni para un lado ni para el otro, ni que no existe ni que existe. Quedan ahí. Mientras que los ateos abiertamente dicen que no creen en la existencia de Dios. Si Jesús es el camino y Jesús es Dios, y que tenemos que confesar que Jesús es Dios, ¿cuál es el peligro de que esta tendencia crezca? Muchas personas, ¿sí?, se pueden terminar perdiéndose. Vamos a abrir Hebreos capítulo 11. En Hebreos 11, en el versículo 6, ¿lo encontró? Búsquelo tranquilo. Hebreos 11, en el Nuevo Testamento. Versículo 6 dice: de hecho, sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe, ¿qué cosa? Creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, ¿hay peligro de que este grupo tenga tendencia a crecimiento? Sí. Estamos hablando cerca del 40%. Va en tendencia a prácticamente la mitad de la población. No hay tendencia que disminuya, la tendencia es que va creciendo. De hecho, a medida que los gobiernos progresistas se van instalando en los diferentes países, más peligro todavía de que la población se aleje de Dios. Ese es uno de los peligros. Nosotros no podemos ignorarlo. Cuando nosotros vamos a leer Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice así, Hechos, capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación. Dios nos ha dado, Dios no ha dado a ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Trabajemos porque me lo sé de memoria en la Reina Valera, y cuando lo quiero leer en la traducción viviente se me hace complicado. Pero dice así, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Así que es una preocupación en cuanto, ¿sí?, a lo espiritual. La salvación de las personas es importante. ¿Te consideras que es importante? Amén. Mira que está al lado de decirle, ¿es importante? Es importante. Es importante. Es importante. ¿Cuál es el desafío para la iglesia? La iglesia local, estamos hablando, allá. El desafío de la iglesia local, de los cristianos que ya están, los protestantes que ya están allá. Menos religiosidad tradicional no significa menos hambre espiritual. Algunos, como se marcaba, ¿sí?, el apartamiento del catolicismo, entonces ahora está el crecimiento de los no creyentes. No se trata de mantener lo tradicional o mantener una religión oficial, sino que se trata, ¿sí?, de que haya hambre de Dios. Florencia hace un momento decía, ¿sí?, tenés sed, tenés hambre, tenés que buscar de Dios.
Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Es un llamado a evangelizar con amor, con claridad y verdad. Y hay que replantear la forma de acercar el evangelio a este tipo de sociedad. Ya hay métodos tradicionales que, por ejemplo, allá no están funcionando. Entonces hay que volver, la palabra es la misma, el mensaje es el mismo, porque no cambia, la palabra no cambia, Dios no cambia. Ahora, el método con el cual se va a llevar ese mensaje es necesario que sea adaptado, es necesario que sea acorde a las necesidades del momento. ¿Sí? Trayéndolo a algo más chiquito como nosotros acá en el distrito, siempre estamos buscando distintas formas. ¿Y por qué no hacemos lo mismo del año pasado? Porque siempre estamos buscando distintas formas de cómo poder llevar el evangelio. Siempre estamos buscando nuevos desafíos. Otro peligro, ¿sí? Y otro desafío y otra preocupación es la pérdida de valores bíblicos. ¿Sí? Dice que la disminución de la fe puede traer consecuencias éticas y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Relativismo moral. ¿Qué significa relativismo? La idea de que no hay principios morales universales o absolutos. ¿Qué dice la palabra? ¿Dice eso? ¿No dice eso? ¿Cuál es el peligro del crecimiento? ¿Cuál es el peligro de esta tendencia? El relativismo de lo moral. La famosa frase, ¿quién soy yo para juzgar? Y ahí salimos, porque Dios nos dice que no tenemos que juzgar. Por supuesto que no tenemos que juzgar, pero sí la palabra, sí, en Juan capítulo 7, en el versículo 24, nos llama a evaluar, a juzgar las obras y los comportamientos de acuerdo a la luz de las Escrituras. No a señalar personas, pero sí que tengamos criterios. Ese relativismo moral hace de que, y bueno, cada